Las waifus, para que no sepa, son básicamente una pareja imaginaria que tú mismo eliges. Estas no se limitan como muchas personas creen al anime, puesto que esta puede ser proveniente del antes mencionado, un videojuego, cómic, vaya, prácticamente cualquier personaje femenino proveniente de la ficción. Y es que la misma palabra waifu viene del inglés con la palabra wife, que significa esposa. Claro, sin contar el hecho de que al parecer el término es proveniente del manga Azumanga Daioh del año 2002. Por supuesto, no hay manera de saber cuál o cuáles fueron las primeras waifus de la historia, ya que como ya mencioné, estas no se limitan al anime. Lo correcto sería decir que una waifu es una relación idealizada por un amor platónico. Sin embargo, en las que haré énfasis será en los personajes del anime, ya que son con los que más se asocia la palabra, ya que si nos ponemos en este contexto, podemos sacar a relucir múltiples figuras del medio, como Bulma, de Dragon Ball del año 1984, Rei Ayanami, de Evangelion, de 1995, Fate Valentine, de Cowboy Bebop, del año 98, y así llegando hasta el año 2022, con personajes tales como Zero Two, de Evan Digo Darling de Franxx, Marin de Son of Biscuit Doll, etcétera, etcétera. Sin embargo, si pusiste atención en los nombres que mencioné anteriormente, te darás cuenta en que ambos bloques que acabo de mencionar hay una gran diferencia, y es que mientras en el primer grupo se encuentran personajes los cuales son especiales y aportan grandes cosas a la trama por sí solas, sin limitarse a ser tus waifus, aunque obviamente estas pueden serlo, en el segundo bloque encontramos personajes que realmente están hechos para que te gusten, y si tuviera que agregar una característica más a este tipo de personajes, es que son desechables. Para entender esto, tenemos que remontarnos al hecho de que este tipo de personajes están construidos en base a la moda del cuerpo femenino que fue evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el año 1980, el cuerpo ideal era uno como el de Cindy Crawford, el cual, si prestas suficiente atención, podrás darte cuenta de las similitudes de su cuerpo con la de los personajes de origen japonés. Por poner otro ejemplo, en los años 90 la moda era el que las mujeres lucieran cuerpos esqueléticos, como el de Kate Moss, siendo que en este ejemplo se puede ver muy bien de lo que estoy hablando. No obstante, la moda actual en cuanto a estética femenina se ve bastante alejada a la percepción de la mujer ideal actual en el manga, puesto a que mientras en la vida real se apuesta por un cuerpo más humano, en el manga no es así, ya que en este la moda actual son cuerpos sumamente voluptuosos, con cortes y colores de pelo muy extravagantes, claro, sin contar sus personalidades tan idealizadas. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues bueno, partamos con el hecho de que en el país de origen de sus personajes, su moda es muy distinta a la del resto del mundo. Sin embargo, la respuesta rápida y popular entre las personas que no son tan arraigados al medio, es decir que simplemente las mujeres que hay en Oriente no se comparan a las que hay en Occidente. Pequeño énfasis para gusto los colores, para que luego no me vengan con sus cosas. No obstante, esto es una idea equivocada, ya que los mismos orientales suelen preferir a las personas de su mismo país. Y esto lo sustento con el hecho de que aparentemente los japoneses ven a los chinos iguales. Si no vean estos ejemplos, claro, no todos, pero se entiende el punto. Sin embargo, la respuesta rápida no es suficiente, ya que esta situación va más allá, ya que en realidad Japón es un país bastante conservador en algunas partes, y esto lo retrato con la vestimenta más popular para las mujeres, los kimonos, los cuales como podemos ver no son muy reveladores y dejan mucho a la imaginación. ¿Y qué más viene de la imaginación? La ficción, por lo que los autores del medio aprovecharían esta situación para elevar sus ventas. En cuanto a sus personajes, pues bueno, es más un tema de diversidad, ya que según la sociedad japonesa, la mujer ideal para los hombres es una que sea linda, callada y sumisa, que por cierto suerte encontrando una. Por supuesto, te vienen algunas ideas, ¿no? Ahora, después de haber escuchado las bases de sus personajes, tal vez ya te des cuenta a lo que me refiero con que son desechables. Y es que como ya expliqué, estos personajes están basados en la moda, por lo que su longevidad es corta, a comparación de personajes que, a pesar de tener un diseño llamativo, son más que eso, y por supuesto, mientras uno vive durante años, el otro durante semanas, y un ejemplo perfecto a esto es el siguiente. Digamos que le das un juguete a un niño, este por supuesto quedará encantado con él, jugará y lo disfrutará durante que te gusta, días, semanas y siendo exagerado, meses. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo niño juega con él durante un tiempo prolongado? O peor aún, ¿qué pasa cuando le das un juguete mejor
que se adapte a sus nuevos gustos. Por supuesto, ese no dudará en desecharlo para jugar con el nuevo, repitiendo el ciclo hasta que simplemente el niño los olvida. ¿Y cómo retrato esto con el tema del video? Pues bueno, ahora te pregunto, ¿te acuerdas de Marin de Sono Biscuit Doll? ¿Sí? Pues ¿qué me dices de Zero Two, la waifu más popular en los últimos tiempos? O bueno, era. Y mi ejemplo favorito, ¿te acuerdas de Shion Wakayama? Waifu la cual fue glorificada con cientos de edits de TikTok semanas antes de su lanzamiento para que después de este fuera olvidado junto a su anime después de menos de un mes. Y así podría estar citando cientos de ejemplos de esto, pero creo que con lo antes mencionado es más que suficiente y logré explicarme correctamente. Sin embargo, nos queda un punto más que tocar, el cual es, sabiendo que estos personajes son súper planos y no tienen nada en especial, además de su diseño, ¿por qué son tan exitosos? O más bien, ¿por qué funcionan? Pues bueno, la respuesta es bastante triste. Y es que, como algunos ya sabrán, Japón tiene de los habitantes más aislados del mundo, o en otras palabras, las más solitarias. Tanto es así que este tipo de personas tienen su propio término, el cual es hikikomori. Este tipo de personas suelen ser reservadas, comúnmente inseguras y son presas de la expectativa, por lo que son incapaces de sostener una relación real por miedo al rechazo, y el hecho de tratar a alguien que piensa y se siente al igual que tú es un gran problema, por lo que una waifu les cae como anillo al dedo, ya que estas se saltan detalles de tratar con otros, y más importante, no los dejan solos, ya que esos personajes están hechos al gusto de los consumidores, con personalidades al gusto de estos, y si en algún momento te llegas a aburrir de una, tienes multitud por escoger. Por supuesto, este fenómeno no es tan corto de explicar, puesto que este fenómeno no es exclusivo de los japoneses, sino que es de talla mundial. Pero por el momento no me extenderé más en el tema, ya que creo que se entiende. Otra cosa a resaltar es que si tienes waifus no precisamente tienes que ser un hikikomori, ya que simplemente estos personajes pueden ser a tu agrado y puedes sentirte atraídos por estos, ya que las personalidades de ellas pueden ser las personalidades que buscas en una persona. Además, dejando eso de un lado, no me puedo quejar del hecho de que existan este tipo de personajes, puesto a que de cierta manera ayudan a las personas. Y si lo vemos del lado narrativo, ayudan a dar a conocer historias que sin ellas difícilmente tendrían el mismo impacto que con estas. Aparte, cabe resaltar que este fenómeno se repite con sus contrapartes masculinas, denominadas como juzbandos, pero no es tan común. Además, tengo cierto desconocimiento sobre el tema, así que decidí el no citar ejemplos de estos. Algo que me gustaría decir es que no hice este video con el propósito de desacreditar a estos personajes ni de insultarte a ti por tener este gusto, ya que siendo realista, todos los hemos tenido, y el que diga que no, miente, ya que como dije al inicio, estos personajes no se limitan a algún personaje ficticio, ya que a todos nos ha llamado la atención alguien que en nuestra vida conoceremos. Claro, todo depende del extremo al que apuntes. Además, este video lo hice con el propósito de sacar a relucir una verdad que todos sabemos, pero que a la vez olvidamos. Ahora sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos en el próximo video.